3 ladrones entraron en una antigua cabana en busca de botín, convencidos de que sería un golpe fácil. No sabían que pertenecía a Edward, un ex soldado marcado por la tragedia, que convirtió su hogar en una trampa mortal para quienes cruzaran la línea. Cada rincón estaba diseñado para castigar, cada paso los acercaba al juicio que no esperaban. Pero escuchen con atención cómo esta historia dio un giro inesperado, y por qué, al final, la justicia tuvo la última palabra. Llegaron cerca de la medianoche, cuando el bosque ya estaba cubierto por un silencio denso y pesado. La luna, alta y pálida, se filtraba entre las ramas, proyectando sombras halagadas sobre el suelo húmedo. Caminaban con cuidado, casi sin hacer ruido, como si supieran que cada paso los acercaba a algo que no podían controlar del todo. Eran 3. Tyler siempre con la mente fría, calculador hasta el extremo. Nada se le escapaba. Rick impulsivo de mirada dura, el tipo de persona que actúa primero y pregunta después. Y Mason, el más joven, nervioso, con manos temblorosas y la voz quebrada, pero dispuesto a seguirlos hasta el final, aunque por dentro se moría de miedo. No era su primer robo, pero sí el primero tan lejos de todo, tan lejos de ayuda, tan lejos de testigos. Habían escuchado historias, como todos en el pueblo, sobre la vieja cabana en las colinas. Pertenecía, decían, a un hombre llamado Edward Garrison, exmilitar ermitaño, alguien que lo perdió todo y se encerró en sí mismo. Nadie lo había visto en años. Algunos aseguraban que estaba muerto, otros juraban que simplemente desapareció. Pero lo que de verdad importaba era el rumor más persistente, que dejó atrás algo valioso, dinero, objetos antiguos, joyas de colección, lo suficiente para que el riesgo valiera la pena. Rick fue el primero en avanzar. Forzó la cerradura en segundos, con movimientos rápidos y secos. La puerta se abrió, y entonces lo sintieron. Ese aire demasiado limpio, esa quietud que no era normal. Tyler frunció el ceño. Mason se detuvo en seco. Algo no está bien. Susurró. Rick bufó. Déjate de cuentos, vamos. Entraron. La cabana parecía congelada en el tiempo, muebles robustos de madera, una estantería llena de libros polvorientos, una chimenea apagada con cenizas viejas. Sobre la mesa, un reloj que ya no funcionaba marcaba las 2:47. Parecía vacía, abandonada, pero ordenada, demasiado ordenada. Mason, intentando demostrar que era útil, caminó hacia una esquina del salón. Se agachó y notó que una de las tablas del suelo estaba suelta. La levantó con cuidado. Debajo, una pequeña caja metálica. La alzó con una sonrisa nerviosa, lo sabía, pero en cuanto la movió. Clic, un sonido seco, mecánico, apenas audible. Bastó, el suelo bajo Rick cedió. Cayó de golpe, un estruendo, gritos, y luego, el silencio. Tyler se quedó paralizado. Mason retrocedió de inmediato, tropezando con una silla y cayendo al suelo. Su rostro se puso blanco, jadeaba. En el centro de la habitación, el suelo había desaparecido bajo una trampilla. Dentro solo oscuridad. Pero algo más llamó su atención. Desde una esquina del techo, una cámara de vigilancia giró lentamente. Su lente brilló con un tenue destello rojo. Alguien los estaba observando. Y en ese instante, ambos lo entendieron. No estaban solos. Y lo peor aún no había comenzado. Tyler no perdió tiempo. Agarró del brazo a Mason, que seguía en shock, y lo arrastró hacia la puerta por la que habían entrado. Pero estaba cerrada. No con cerrojo, con fuerza. Inmóvil. Tyler la empujó con el hombro 1, 2, 3 veces. Nada. Mason se lanzó hacia la ventana. Golpeó con una silla. El cristal vibró, pero no se rompió. Detrás varas de acero cubrían cada centímetro. Nos encerraron, gimió Mason. Esto no es una casa, murmuró Tyler jadeando. Es una trampa. En ese momento las paredes comenzaron a emitir un zumbido leve, eléctrico, como si la cabana despertara. Y entonces, la voz, una grabación antigua, distorsionada, comenzó a sonar desde algún rincón invisible. La voz era masculina, pausada, pero cargada de un desprecio frío. Ladrones, como ratas buscando carona, pero aquí, la carona muerde. El eco de esas palabras flotó en el aire. Mason se elevó las manos a los oídos. Tyler apretó la mandíbula, con el rostro cada vez más tenso. Hay otra salida. Tiene que haberla, dijo Tyler, más a sí mismo que a su compañero. Corrió hacia la cocina, esquivando los muebles. Abrió una alacena, luego otra. Nada. Luego vio una puerta secundaria, medio cubierta por una cortina. Avanzó.
Pero al pisar el siguiente azulejo, clic. Una presión leve, casi imperceptible bajo su pie derecho. Tiller apenas tuvo tiempo de girar el rostro antes de escuchar un zumbido cortante sobre su cabeza. Una lámina metálica descendió veloz, rozándole el hombro. El dolor fue inmediato. Cayó de rodillas, conteniendo un grito. La camisa comenzó a teñirse lentamente, pero él apretó los dientes, respiró hondo y se obligó a levantarse. Detrás de él, Mason se acurrucaba junto a la pared. Su respiración era rápida, irregular. No quiero morir aquí. Por favor. No lo sabíamos. No lo sabíamos, pero alguien sí lo sabía. Alguien lo planeó todo, muy por debajo de la cabana, tras una pared de concreto camuflada con tierra y raíces. Un pequeño cuarto subterráneo brillaba tenuemente con luces verdes y azules. Frente a una consola de vigilancia, Edward Garrison observaba, sentado recto, silencioso. Sus ojos no parpadeaban, sus manos firmes sobre los controles. Era un hombre endurecido por la vida. Había sobrevivido a zonas de combate donde la mayoría solo duraban días. Pero lo que quebró su alma no fue la guerra. Fue el día que regresó a casa y encontró la puerta abierta. Su hija de 14 años, tendida en el porche. Un robo, un acto cobarde. Un sistema que no hizo nada. Desde entonces, Edward desapareció del mapa, y mientras el mundo lo olvidaba, él construía. La cabana no era un hogar, era una fortaleza. Cada rincón, cada tabla del suelo, cada sonido estaba diseñado para defender, no con furia ciega, sino con precisión quirúrgica. Él no buscaba venganza, él ofrecía justicia. No son personas, son depredadores con sonrisa de oportunidad. Murmuró para sí mientras seguía a Tiller en una de las cámaras. Cada trampa era un mensaje, cada obstáculo, una advertencia. No vuelvas, nunca más. Pero ya era tarde para ellos. La madrugada se arrastraba, como si el tiempo mismo dudara en avanzar. Dentro de la cabana, el aire era denso pesado. Cada rincón parecía respirar por sí solo, como si la casa hubiera cobrado vida propia. Tiller estaba tirado en el suelo del salón principal. Su ropa estaba desgarrada, su hombro vendado con un trozo de mantel arrancado, y su pierna. Ya no podía moverla. Un mecanismo en la escalera lo había hecho caer por una trampa invisible, y el impacto lo dejó fracturado y sangrando. Sin embargo, seguía avanzando, palmo a palmo, arrastrando su cuerpo por las tablas, empapado de sudor, rabia y algo que nunca había sentido en un robo, miedo verdadero. A lo lejos, escuchaba los pasos de Mason. Aún en shock, se había refugiado en una esquina de la cocina. Entre sollozos, había logrado encontrar un ducto de ventilación detrás de una alacena vieja. Lo vio como una oportunidad, como un milagro. Tiller, aquí hay una salida. Gritó con esperanza, sin saber que la esperanza, en ese lugar, era parte del diseño. Con manos temblorosas y la mirada nublada, comenzó a desatornillar la rejilla. Apenas la quitó, un leve silbido salió del conducto. El aire cambió, invisible, pero implacable. En segundos, Mason comenzó a toser desorientado, perdió el equilibrio, cayó al suelo, tosió con más fuerza y gritó. Pero su voz ya no salía con claridad. Se arrastró hasta un rincón, jadeando, su cara completamente cubierta por el pánico. Tiller intentó llegar hasta él, pero su cuerpo ya no respondía, solo pudo mirarlo, impotente. Ambos sabían, en ese momento, que nadie vendría, nadie los buscaría, y nadie los salvaría. Entonces, un sonido nuevo rompió la tensión. Un panel en el suelo se deslizó lentamente hacia un lado, una trampilla, y de ella emergió la figura de un hombre, erguido firme, sin prisa, vestía ropa sobria, funcional, rostro endurecido, mirada serena, como quien ya ha visto todo lo que un ser humano puede llegar a ser. Edward Garrison, el supuesto ermitaño, el desaparecido, el cazador que nunca se fue. Subió un peldaño, luego otro. Su silueta contrastaba con la penumbra. En su mano no llevaba un arma, ni herramienta, solo un pequeño control, un transmisor con pantalla y un botón al centro. Se detuvo sin levantar la voz. Su presencia ya lo decía todo, y entonces habló. El verdadero castigo no es morir, es saber que tu final lo elegiste tú. Sus palabras no eran grito ni amenaza, eran sentencia. Tiller lo miró sin poder articular respuesta. Mason apenas podía mantenerse despierto. Edward levantó el transmisor, pulsó el botón. Desde el techo comenzó a descender lentamente una gran losa metálica. A medida que bajaba, fue revelando un mensaje escrito en letras oscuras, firmes, como grabadas por el tiempo mismo.
Aquí no se roba, aquí se paga. Las luces una a una comenzaron a apagarse, primero la del pasillo, luego la de la cocina, después la del salón. El silencio se hizo profundo, solo quedaban las respiraciones entrecortadas, y luego ni eso. Edward no dijo más, no necesitaba hacerlo. Volvió por la trampilla cerrándola tras de sí.